Estamos ya en Génesis patriarcal, estamos en el capítulo 12. Ya sabéis que hay bendición para Jafet, bendición para Sem y maldición para Cam. Y el hijo de Cam fue Canaán. Importante todo esto porque nos va a servir de cobertura natural para ver dónde se desarrolla todo lo que vamos a ver en Génesis. Canaán es muy, muy importante. Sem son el pueblo semita de donde viene el Mesías. Jafet somos prácticamente todos los occidentales y los de piel blanca y los de Asia y de Europa, ¿vale? Somos jafetitas, aunque hay mezcla, ¿eh? Y después están los cananeos, que aunque originariamente estaban en la parte de Oriente Próximo, pero se extendieron por toda África. Y la maldición era, tus hermanos se enseñorearán de ti. Y África ha sido siempre un continente esclavo de Occidente. Por desgracia, la esclavitud ha durado siglos y siglos y casi siempre han sido de allí, también parte de Asia. Así que están extendidos. Jafet fue el que más se extendió, así fue la profecía de Dios, y han sido los que más se ha extendido. Prácticamente la gran mayoría de la tierra forma parte de esta familia, de esta rama. Y vamos a ver en capítulo 11, el versículo 26, y empiezo a leer de ahí. Y había vivido Taré, descendiente de los semitas, ¿vale? Ahí aparece una genealogía y llega a Taré. Estamos en capítulo 11, versículo 26. Tenía Taré 70 años cuando engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y tú dirás, ¿tenía 70 años cuando engendró a tres, que fueron trillizos? No. Lo que viene a decir es que cuando tenía 70 años ya tuvo 3 hijos. Pero también tuvo, y apuntad este nombre, a Sarai. Taré tuvo como mínimo 4 hijos, 3 varones y una hembra. Aunque Sarai fue mujer de Abraham, pero eran hermanastros. Entonces, se cree que Abraham era fruto de Taré con una mujer y Nacor, Harán y Sarai era fruto de Taré con otra mujer. Que Taré tuvo 2 mujeres, o bien a la vez o bien en distintos periodos porque se enviudara. El caso es que eran 4 hermanos como mínimo y de distinta madre. Por lo tanto eran hermanastros y se permitía que hubiera ese tipo de relación. ¿Vale? Estos son los descendientes de Taré. Estamos en el 27. Taré engendró a Abraham. ¿Sabéis qué significaba Abraham? Padre enaltecido. Es el significado en hebreo o en arameo. Padre enaltecido. Entonces, Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot, que era el sobrino de Abraham. Pero Harán murió. Uno de los 3 hermanos, el más joven, muere. Por lo tanto, Lot se queda sin padre. ¿Quién lo adopta? Abraham. Por eso sale con él. Entonces, aunque era su sobrino, era como un hijo. Y más cuando Abraham y Sarai no tenían hijos, porque Sarai era estéril. Así que Lot se pega a él y forman parte de esa familia. Harán murió antes de que su padre Taré muriera en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, que era Babilonia. Está eso como a 1800 kilómetros de aquí. Prácticamente fue el viaje que hicieron los magos de Oriente. Desde no Ur, pero esa zona de Babilonia hasta Belén. O sea que se tardaba aproximadamente 3 meses, a una media de 25-30 kilómetros por día. Y dice el 29, y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, que ya sabéis que era hermanastra. Y el nombre de la mujer de Nacor, su hermano, era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Bueno, hasta ahí bien, esto es una introducción. Y Sarai era estéril y no tenía hijos. Qué curioso, ¿eh? Que las mujeres de los patriarcas, las 3 eran estériles. Sarai, mujer de Abraham, estéril. Rebeca, mujer de Isaac, estéril. Raquel, mujer de Jacob, estéril. Pero es que el Señor que tenía un ojito para elegir a las mujeres, es que Él quería glorificar su nombre. Y Él quería que hubiera un acto sobrenatural. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque María no iba a ser engendrada de forma natural, sino sobrenatural.
Y de alguna manera Dios estaba diciendo, Sarai, Rebeca y Raquel eran estériles, de manera natural no se podían quedar embarazadas. Tuve que hacer un acto sobrenatural para que se embarazaran. Y estaba indicando de que eran parte de la simiente y que llegaría el día en que la simiente nacería de una virgen que estaría fecundada por el Espíritu Santo. Así que tomó tarea a Abraham, su hijo, y a Lot, su nieto. O sea que Harán había muerto y quedaba Nacor, que quedó allí. Así que tomó Taré, el papá de Abraham, a Abraham, que era su hijo, a Lot, su nieto, hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham. Y salieron de Ur de los Caldeos para ir al país de Canaán. Pero llegaron hasta Harán y habitaron allí. Harán es una tierra que está justo en medio, entre Canaán y Ur. Por lo tanto, recorrerían 600-700 kilómetros. Hay que recordar que esta familia no era creyente, eran paganos. Adoraban a dioses. Solamente que Dios empieza a mostrarse a Abraham personalmente. Pero no salen de allí porque Abraham se los dijo. El patriarca era Taré. Y fue Taré el que determinó salir de Ur de los Caldeos con su hijo, con su nieto y con su nuera. Y con las posesiones. Y se fueron a Harán. Y Harán era un centro de idolatría tan grande como Ur. No era una familia consagrada, apartada, no. Dios de lo vil, de lo que no es, de lo mediocre, hace maravillas. Porque no depende de ellos, ni depende de nosotros, sino de su gracia soberana. Dios escoge y dice, quiero bendecirlo. ¿Por qué? Porque ese es mi corazón. ¿Por qué un padre decide bendecir a su hijo? ¿Alguien le pone una pistola en la cabeza? ¿Está presionado? ¿Va a pagarle el Estado un sueldo? Sale de su corazón y daría su vida por su hijo. Ese es nuestro Padre. Así que Él decidió que entre todos había uno que tenía un corazón recto y que iba a responder a sus expectativas. Y ese era Abraham. Muy bien. Así que salieron para ir a Canaán, pero llegaron hasta Harán y habitaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años. Ya veremos que es la progresión de los años va en detrimento. Taré vivió 200, Abraham vivió 175, Isaac vivió 180, Jacob vivió creo que 140, o sea, ya empezó a decrecer. ¿Acordáis que el Señor dijo, no vivirá más de 120 años? Ya la atmósfera iba oxidando al hombre, los radicales libres, los rayos ultravioleta, son una agresión constante. Eso está limitando nuestra capacidad de longevidad. Antes del diluvio estaba esa capa que protegía del sol de todos esos rayos que nos están llegando ahora a la Tierra. Y el hombre podía vivir 800 años sin problema. Y acordaros que eran herbívoros. Eso también da longevidad, ¿eh? La carne en abundancia produce muchísimas enfermedades. Y empezamos ya con el capítulo 12. Ahora bien, dice Moisés, y ahora después de todo esto os presento Yahvé, el yo soy. No hay Dios fuera de mí. Todo lo que tú consideras Dios soy yo. Fuera de mí no hay Dios. Todo es falsedad y una burda imitación. Yahvé, el todopoderoso, el autoexistente, el que tiene vida en sí mismo, que no necesita de nadie para ser creado ni nadie para sostenerse. Él es autosuficiente. Había dicho a Abraham, y aparece Abraham sin ningún título. No le dice el héroe de la fe. Abraham ahí es un siervo y no es el principal. El principal es Yahvé. Yahvé había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Lo primero que Dios le dice es un mandato. Deja, fíjate que va por orden, tu tierra, algo extenso. Después dice, deja tu parentela, las familias y amigos cercanos. Y ahora dice, y la casa de tu padre. O sea, le está diciendo, déjalo todo. Todo. Despréndete de todo, porque todo esto está contaminado. Y ve a la tierra que yo te mostraré. Vamos a ver, si uno tiene que dejar su casa, su trabajo, la tierra, los parientes, por lo menos dime a dónde vamos, ¿no? Nada. Dice, obedéceme, yo te llevaré a una tierra. ¿A dónde?
ya lo sabrás. Eso se llama vivir por fe. Y Dios nos revela cosas a medias. Yo voy a hacer de ti un pastor. Y yo, ¿y cuándo? ¿Y cómo? Dios no me respondió en 15 años. Cuando llegó el 15º año, los pastores determinaron que ya estaba preparado y el Señor dijo, adelante. O sea que Dios te va dando información, pero no te la da toda. ¿Por qué? Porque quiere mantener tu expectativa. Quiere que andes por fe. Quiere que confíes en Él, aunque parezca locura y no tengas más información. Descansa en Él, porque Él te mostrará a su tiempo. Y haré de ti, y ahí viene la bendición y la promesa, una nación grande. No era nación, era una familia. Él venía de una gran nación, pero dice, deja esa nación porque yo voy a hacer que de ti nazca otra. Imagínate la sorpresa, ¿verdad? Y no una nación normal, una nación grande, poderosa, notoria. Claro, el pueblo de Israel es más notorio que casi ninguno. Es el centro, ¿vale? Y todavía no es la gran nación que Dios va a hacer, porque Dios está hablando de la nación de Israel espiritual, que es la iglesia. Esa sí que es grande y poderosa. Y te bendeciré y engrandeceré. Es decir, ¿qué es bendecir? Decir bien. Cuando yo digo bien de alguien, le hago un beneficio. ¿Por qué? Porque ayuda a su autoestima, le muestro mi afecto y la persona se siente realizada. Pero cuando Dios bendice, ocurren milagros, transforma vidas. Por eso que Dios te bendiga no es que te diga palabras bonitas, es que es el verbo de Dios. Es que Yahvé es el verbo de Dios. Y cuando Él habla, eso se realiza. El mundo natural se mueve para cumplir el objetivo de Dios. Así que cuando Dios te bendiga, no te creas que un saludo nada más. No, que el Señor te bendiga es lo mejor que se te puede decir. Porque cuando Dios abre su boca para decir bien de ti, tu vida cambia. Y de hecho ha cambiado, porque nacimos de nuevo, ¿verdad? Y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Hombre, si Dios le dice, te engrandeceré, Abraham decía, ¿por qué? ¿Qué he hecho para merecer esto? Dios dice, nada, es que me ha placido. ¿Qué has hecho tú para que el Señor viniera a tu vida y te dejara que fueras su hija y te capacitara con dones? ¿Qué has hecho? Nada, es la gracia. Es la misericordia. Por eso un cristiano debe estar contento. Porque es bien nacido el ser agradecido. Dice, Señor, lo que me has dado no lo merezco, pero lo tengo. Pues no puedo devolvértelo, pero por lo menos gracias. Y cuido lo que me has dado. Porque esa es otra. Podemos darle las gracias y destrozar lo que Dios nos ha dado. Tu nombre será engrandecido y serás bendición. O sea, ya no es que recibirás la bendición, es que tú mismo serás una bendición. ¿Y qué va a hacer Abraham para ser una bendición a las naciones? Nada. Obedecer a Dios y dejar que siga el curso hasta que llegue el Mesías. Él sí es una bendición para las naciones. Abraham fue el instrumento, obedeció. Hablaremos del sacrificio de Abraham, pero que el sacrificio de Abraham no lo hizo él solo, lo han hecho mucha gente, ¿eh? Mucha gente ha sacrificado a sus hijos al dios Moloch. O sea, que eso no fue nada especial. Lo que Dios valora de Abraham es que creyó que Dios lo iba a resucitar porque dijo, de este hijo nacerá una gran nación. No es que fuera a matarlo, eso ya lo habían hecho muchos otros antes. Esa fe lo habían demostrado muchos otros. Así que fue el creer, como dice Hebreo, que Dios podía aún de los muertos resucitar a su hijo, porque lo prometió. Y ahí estuvo el tic de la cuestión. Y por eso el justo vivirá por la fe. Y dice el versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. ¿No os parece extraño que mencione en plural a los que te bendigan y en singular al que te maldiga? Podría haber dicho, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Sin embargo, lo dice en plural a los que bendicen y en singular a los que maldicen. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, muchos son los que van a bendecirnos, porque va a venir una gran multitud de tu simiente. Pero la responsabilidad
del que te maldiga va a ser personal. Como diciendo, el pecado no se puede transferir. Se puede transferir las consecuencias del pecado, pero mi pecado es mío. Y yo voy a ser juzgado personalmente. Por eso dice, el que te maldiga tendrá su castigo. Y será individual. O sea, cuando dice Dios que castigará a Capernaum, no va a castigar a todos de la misma manera. Y hubo alguien, que fue el presidente de Venezuela, el Hugo Chávez, que maldijo a Israel. Y nadie pudo quitarle el cáncer que le vino. ¿Por qué? Porque maldijo a Israel. Entonces nosotros podemos estar en desacuerdo con Israel, porque las cosas no las están haciendo bien y porque prácticamente el país es pagano. Ahora, no maldigamos a la simiente de Abraham. No maldigamos a la simiente de Jesús, porque Dios ha escogido a ese pueblo. Amén. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra por la simiente de Abraham, ¿verdad? Así que se fue entonces Abraham como Yahvé le había hablado, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán, no de Ur. ¿Vale? O sea que ya se tiró un buen tiempo en Harán. ¿Y por qué? Porque tenía que morir Taré. Taré no fue llamado, el padre no fue llamado, y era el patriarca. Y entonces se tenía un temor reverente por la autoridad. Hoy día no existe ese temor reverente, pero en el patriarcado hebreo, el que estaba arriba era el que mandaba. Así que si Taré decía, sal, tenían que salir. Hasta que no muere Taré y se convierte Abraham en el patriarca, es que él no podía cumplir el llamado de Dios. Y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había acumulado y las personas que había conseguido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y en la tierra de Canaán entraron. Dios fue revelándole progresivamente, y hermanos, sabéis, la Biblia es un libro de Dios que ha ido revelando al hombre progresivamente. David no sabía qué había después de la muerte. De hecho, pensaba que no había nada. ¿Quién te alabará en el Seol? ¿Quién proclamará tu nombre? Decía en Proverbios o Salmos. Sin embargo, nosotros sabemos lo que hay. Dios nos ha dado una revelación superior, que está escrita en la palabra, que no es nueva, pero que no tenían ellos. Por eso nosotros somos una generación muy especial. Tenemos más conocimiento de la Biblia que nadie antes en la historia de la Iglesia. Y en la historia de la simiente de Abraham. Ahora tenemos un conocimiento del Apocalipsis que qué más quisiera nuestros hermanos, que tenían un pergamino que se leía en la sinagoga o en la iglesia el domingo. Nadie tenía Biblia, nadie tenía comentarios, pero Dios hablaba a través de los pastores, de los maestros, de los apóstoles. Así que es importante que entendamos el privilegio que tenemos. Y dice el 6 que atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta encinar de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Por qué menciona el cananeo estaba entonces en la tierra? Porque Dios iba a exterminar a ese pueblo por su maldad. Sacrificaban, como he dicho, a los dioses sus hijos vírgenes. ¿Para qué? Para que esos dioses le dieran prosperidad al campo. Dice, si tengo 10 hijos y muere uno, los sacrifico, pero los demás viven. Entonces hacían esa aberración con tal de seguir prosperando. Horroroso. Pero todavía vivía el cananeo en esa tierra porque la maldad del amorreo, que era uno de los pueblos cananeos, no había llegado a su límite. Dios tiene paciencia. Algunos cristianos se sienten mal porque han pecado y se flagelan y dicen, tranquilo, pide perdón y adelante. Porque Dios es un Dios tardo para la ira. Es decir, que Dios no se enfada fácilmente. A Dios, para enfadarlo, hay que ser muy malo, muy malo, muy malo, muy malo. Y muy obstinado y muy obstinado. Dios tiene mucha paciencia y nos ama tanto que Él nos perdona. Así que dice que perdonemos 70 veces 7. No nos va a perdonar a nosotros 70 veces 7, o sea, siempre. Así que apareció Yahvé a Abraham y le dijo la segunda vez que se le aparece: daré esta tierra a tu descendencia. Ahora sí, ahora le dice que la tierra que le va a dar es Canaán. Lo había tenido en incertidumbre durante años. ¿Por qué? ¿Por qué hace Dios esto? ¿Es que nos quiere fastidiar?
Quiere que aprendamos a confiar en Él y a ser pacientes, a esperar a Dios. Él es muy paciente y nosotros muy impacientes. Por eso Él trabaja en nuestra mente para que aprendamos a mantener su ritmo y a vivir conforme a sus principios. Los nuestros no valen, nuestros tiempos no valen. Nosotros vivimos en el Cronos, pero el Señor vive en el Kairos. El Cronos es el tiempo natural, el Kairos es el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios marca otro ritmo. Hay veces que el reloj se para y veces que el reloj se acelera. Y ahora el reloj está acelerándose hasta la culminación de la venida de Cristo. Entonces edificó allí un altar a Yahvé, que se le había aparecido, como señal de que nadie se lo olvide. Por eso digo que cuando Dios habla, apuntad. Abraham no tenía pluma, no tenía papel, pero tenía piedras. Y allí hizo un altar. ¿Por qué? Apuntó en su papel. Aquí Dios me habló y me prometió. Yo tengo una libreta con todos los sueños que Dios me ha dado y los que habéis tenido, que son importantes para la iglesia. Los pongo y he puesto un altar ahí. Señor, yo declaro que esto es sí, amén. ¿Lo has dicho tú? Ahora yo puedo declarar lo que Dios ha dicho, eso se va a cumplir en su tiempo. Por eso hay que tener cuidado con una doctrina falsa que hay ahora. Es la doctrina apostólica de que nosotros somos dioses, pequeños dioses. Y como somos pequeños dioses, lo que nosotros hablamos por la boca se cumple. Y nosotros podemos declarar lo que Dios ha determinado que va a ocurrir, pero no lo que se nos ocurra a nosotros, y menos por una venganza particular. No, hermano. Seamos sabios, nosotros no somos dioses, ni lo que habla en nuestra boca se va a cumplir. No, si no todo el mundo sería millonario y a todo el mundo le tocaría la lotería. Y de allí se desplazó hacia la montaña, al oriente de Betel. Betel, importante. ¿Sabéis qué significa? Son dos palabras. Bet es casa y él es la iniciativa de Elohim. Es la abreviatura. Por eso cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo Cristo? Eli, Eli, lama sabactani. Eli es el diminutivo de Elohim. Eli, Eli, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba dando la abreviatura. Así que cuando un nombre acabe en él, si es hebreo, está hablando de Elohim. Por ejemplo, Rafael. Rafa es sana. Elohim sana. Rafael, Gabriel, Miguel, todos esos son nombres de Dios. Así que es muy interesante el hebreo. Betel, casa de Elohim o casa de Dios. Y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente. Luego edificó allí un altar, otro altar a Yahvé, e invocó el nombre de Yahvé. Invocar es llamar. Señor, te adoro. Señor, ven a mi vida. Es lo que hacemos aquí. ¿Tú sabes lo que eso le agrada a Dios? ¿Cómo disfruta el Señor? Te aseguro. Da igual en el éxtasis que te encuentres y el fervor que tú tengas en tu corazón. El gozo de Dios es mayor. Cada vez que un hijo suyo dedica un tiempo de su cronos para entrar en el kairos. Que estoy orando y estoy mirando el cronos a ver cuándo acaba la hora. Entonces me salgo del kairos y me meto en el cronos, con lo cual me conecto al mundo y me desconecto de Dios. Porque el que está en el kairos de Dios no se acuerda del cronos. Versículo 9. Pues partió Abraham andando progresivamente hacia el Neguel, el desierto. Es el sur de Israel, una tierra inhóspita. Acordaos que Canaán estaba habitada, tampoco es que pudiera decir, pues voy a plantar aquí mi tienda, ¿no? Pero hubo un gran hambre en la tierra, tiempo de sequía. Y Abraham descendió a Egipto para peregrinar allí. ¿Por qué? Porque Egipto tiene una ventaja sobre el resto de los pueblos de alrededor. ¿Sabéis cuál es? El Nilo. El Nilo no se alimenta de las lluvias de Egipto, sino de las lluvias de Sudán, Etiopía. El Nilo es que llega al corazón de África. Es el río más largo de la tierra, varios miles de kilómetros. Entonces, no importa que en Egipto no llueva, porque si llueve donde tiene que llover, el agua llegará. Entonces, cuando había inundaciones, aunque hubiera sequía, los cultivos se mantenían en Egipto. Por eso, cuando había hambre, ¿a dónde iba todo el mundo? A Egipto. Y sucedió que cuando se acercaba para entrar en Egipto, le dijo a su esposa Sarai: mira, eres mujer de hermosa apariencia.
Sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán, esta es su mujer, entonces me matarán a mí y te dejarán vivir a ti para quedarse contigo. Se estilaba que un rey, un faraón, se antojaba una mujer, acordaros del rey David. Se le antojó Betsabé y mató a Urías. Increíble. Pues eso lo hacían los reyes con mucha facilidad porque se le antojaba. Y no importa que tuvieran muchas mujeres, querían esa. Y ahora mata al marido para no adulterar. Vamos, una cosa bárbara. Entonces, ese era el problema con el que se enfrentaba, y dice en el 13, te ruego, di que eres mi hermana, para que me traten bien por causa tuya. A mí me importa un pimiento que llegue el faraón, se acueste contigo, pero yo tengo que preservar mi vida, vamos. O sea, que Abraham no era un lecho de virtud, hermano. Dios no escogió a los mejores, hermano. No escogió a los mejores. De verdad, nosotros no somos los mejores. Ni somos los más puros, ni los más fieles, ni somos los que tenemos una santidad mayor. No. Lo que pasa es que sí le hemos dicho sí al Señor. Pero no somos mejores ni más capacitados. Por eso Dios dice que ha escogido a lo vil del mundo para avergonzar a los sabios, a los eruditos, a los santurrones. Es verdad que era una medio mentira. ¿Por qué? Porque es verdad que era su hermanastra, con lo cual mentir no mentía, pero realmente estaba siendo mezquino porque no le importaban los sentimientos de Sarai, no le importaba la vida que pudiera llevar y si iba a acabar siendo una esclava de alguien, no le importaba a Abraham eso. Y sucedió que llegando Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera y la vieron los príncipes de Faraón, el séquito, y la alabaron ante Faraón, dijeron, mira, ha venido de Canaán una mujer que es bellísima y es digna de que esté en tu harén como faraón que eres. Y la mujer fue llevada a casa de Faraón. Y a Abraham le fue bien por causa de ella. Tuvo rebaño, claro, la dote, ¿no? Le dieron de la familia, era su hermana, pues como tú eres la familia, yo te doy un faraón, ¿qué puede dar? ¿Verdad? Pues recibió rebaño, vacas, asnos, siervos y siervas, asnas y camellos, o sea, se hizo muy rico, que ya tenía el hombre dinero, ¿verdad? Y tenía bienes, ¿verdad? Claro, yo creo que Abraham no estaría muy feliz, sabiendo que su mujer estaba con otro, porque además la amaba. Pero por el asunto de Sarai, mujer de Abraham, Yahvé afligió a Faraón. ¿Por qué Dios trató tan duramente a Faraón? Porque de Sarai iba a venir el Mesías. Y Dios no podía permitir que Sarai fuera mancillada por un faraón egipcio. ¿Entendéis la trascendencia de esto? Dios no podía permitir. Así que dice, sí, tú cásate, pero como se te ocurra tocarla, te arraso. Y empezó a irle mal. Dice que afligió al faraón, probablemente con alguna enfermedad. Y a su casa, sus hijos empezaron a enfermar. Y a lo mejor morirían. Grandes plagas vino. O sea, que lo de Egipto de Moisés no fue la primera vez, ¿eh? Y el faraón, que sí que era creyente, no en Yahvé, pero sí en sus dioses, asimiló. Esto es una maldición. Es que está afectando toda mi casa. Y entonces el faraón llamó a Abraham, dice el versículo 18, y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Quién le reveló que era por causa de Sarai? ¿Fue Dios? ¿Fue Yahvé? El Señor le dijo, o por sueño o por visiones, ¿qué estás haciendo? Estás tocando a la mujer de Abraham. Como diciendo, estás tocando a la mujer del que vendrá el Mesías, mi hijo. Ni se te ocurra mirarla, porque te destruyo. Qué bonito, hermano. Ese es el Señor con nosotros. No permite que nadie nos destruya. Puede permitir que nos hagan daño, pero nadie nos puede destruir. Somos la niña de sus ojos. Somos especiales. ¿Cómo Dios va a permitir que nos destruyan? Jamás ocurrirá tal cosa. Ahora, nosotros nos podemos autodestruir. Podemos autolesionarnos. Podemos vivir en pecado y recibir las consecuencias de nuestros actos. Pero Dios siempre va a estar vendando, cuidando, avisando, ayudando. Así que, ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué no me declaraste que ella es tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Pues yo la tomé para mí por mujer. Y ahora resulta que es tu mujer. Tómala y vete, que se me está muriendo
mi familia, que se me está enfermando, vete. Y Faraón dio órdenes a los hombres respecto a él y lo despidieron con su mujer y todo lo que poseía. O sea que a pesar de la mezquindad de Abraham, Dios lo bendice. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, hermanos. A pesar de nuestros pecados, de nuestras miserias, de nuestra rebeldía, Dios sigue bendiciéndonos. Porque es nuestro Padre y nos ama. Y dice el 13, subió pues Abraham desde Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, y todo lo que poseía, y Lot con él, o sea, volvió de nuevo al desierto. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y en sus travesías anduvo desde el Neguev hasta de nuevo Betel, casa de Dios. Hermano, se llama casa de Dios porque allí fue donde Dios se revela a Jacob, años después. Entonces, por eso ya está mencionando que aquel lugar es Betel, porque allí es donde Dios dijo a Jacob la promesa. Al lugar donde al comienzo había plantado su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí por primera vez. Y allí Abraham invocó el nombre de Yahvé. No, invocar el nombre de Yahvé no significa que hizo una oración ese día. No. Es que era la práctica habitual. Ahí se iba a adorar al Señor. Ahí él se arrodillaba. Ahí él tenía su intimidad con él. Por eso es tan importante tener el hábito de estar juntos y en tu casa de tener la adoración al Señor. También Lot, que iba con Abraham, tenía rebaño y vacada y tiendas. Pero aquella tierra no daba abasto para que ellos habitaran juntos. ¿Por qué? Porque vivían los cananeos. Entonces, era tan grande el rebaño de Abraham y tan grande el rebaño de Lot que al final empezaron a haber peleas. Porque su posesión era mucha y ya no podían estar juntos. Así que hubo disputa entre los pastores del ganado de Abraham y del ganado de Lot. Y como dice aquí, en aquel tiempo el cananeo, el fereceo, el amorreo, el eteo, el heveo estaban habitando en aquella zona, con lo cual estaba bastante poblada. Y dijo Abraham a Lot, y vimos ante una de cal, pues ahora una de arena. Abraham le dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre tú y yo, soy como tu padre, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Mira que Abraham era el patriarca y tenía el derecho total para decidir. Podía hacer lo que él quisiera. Sin embargo, le dice a Abraham, ¿acaso no está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Le brinda a Lot la oportunidad de decidir cuando el privilegio era de Abraham. ¿Eso cómo se llama? Generosidad, bondad. Porque Abraham no estaba mirando su interés, estaba mirando el interés de su sobrino. Y ese es el corazón de Dios y debe ser el corazón nuestro. Que estemos velando por la necesidad de mi hermano. Y si eso me fastidia a mí, pero bendice a mi hermano, prima a mi hermano. Y esa no es la ley del hombre. Esa no es la ley de Caín. Esa es la ley de Abel. Así que alzólo sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, la cual toda ella era un regadío como el huerto de Yahvé, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, ¿verdad? Que el Nilo regaba. Antes de que Yahvé destruyera Sodoma y Gomorra. Cuando ya destruyó Sodoma y Gomorra, aquello fue un desierto, pero antes estaba muy bien regada. Y Lot escogió para sí la llanura del Jordán, frondoso, pasto verde. Ya hablaremos de cómo se equivocó Lot y que al final acabó perdiéndolo todo. Porque Sodoma y Gomorra, que fue donde la llanura del Jordán, fue destruida totalmente. Perdió todo, hasta se tuvo que meter en una cueva, no había nada. Luego, cuando uno elige en base a su egoísmo, sale perdiendo. Pero cuando uno elige para bendecir al otro, aunque pierda, ganas. Por eso dice el Señor, el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Pero el que gane su vida, la perderá. ¿Entendéis? Cuando prima la generosidad, Dios dice, pues yo te voy a bendecir. ¿Salomón pidió riqueza? No. ¿Pidió poder sobre sus naciones? No. Pidió sabiduría para gobernar un pueblo extenso. Y Dios le dio sabiduría, poder y dinero. El problema es que
luego se apartó porque desobedeció a Dios. Así que se separaron y Abraham habitó en Canaán, en la tierra del norte. Y Lot se asentó en las ciudades de la llanura y fue plantando su tienda hasta Sodoma. Pero la gente de Sodoma era mala y pecadora y en gran manera contra Yahvé. Él no estaba todavía en Sodoma, sino que se acercaba, estaba en los alrededores. Pero claro, la influencia estaba ahí. Y después que Lot se separara de su lado, Yahvé dijo a Abraham: mira, hermano, Dios ya quitó de la vera de Abraham a su padre Taré. Y ahora quien quita a su sobrino Lot. ¿Por qué? Porque el llamado era para él. No era para la familia. No era para Lot, no era para Taré, era para él. Y para Sarai. Y para los hijos de común. Después ya veremos que Abraham metió la pata y al final tuvo 8 hijos. 6 de Cetura, 1 de Agar y 1 de Sarai, que era el único que tenía que haber nacido. Pero por no esperar, ya veremos, le salió otro y después ya con Cetura tuvo 6 hijos más. Pero hay que esperar siempre y le dijo, Yahvé le dijo a Abraham, alza tus ojos y mira, el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el Negué, que era el sur, hacia el oriente y hasta el occidente, que era el mar Mediterráneo. Mira todo, lo que alcance tu vista, porque toda la tierra que tú ves te la daré a ti. Lot vivió por la vista, Abraham vivió por fe. ¿Quién ganó? Porque el justo por la fe vivirá. Cuando lo que nosotros nos guía es nuestros ojos, la carne, el mundo podrá tener placer momentáneo o ganancia temporal, pero pérdida eterna. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en lo invisible, en lo que Dios es y en lo que Dios nos va a dar, estamos contentos y Dios nos provee. Así que, porque toda la tierra que tú ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, no es que como tú te mueras se acabó. No, es que tus hijos y tus nietos y tus bisnietos y tus tataranietos hasta el Mesías, y después del Mesías toda la humanidad será bendecida. De hecho, cuando uno moría antes de que Cristo llegara a la tierra, ¿dónde iban los justos? Al seno de Abraham. O sea, Abraham custodiaba el lugar de los muertos, custodiaba el lugar de los que habían partido pero eran justos. Fíjate tú hasta qué punto Dios iba a bendecir a Abraham. Iba a ver a esa descendencia que vio a uno nada más, porque el Mesías iba a venir de Isaac, pero luego ha empezado a ver cómo iban llegando los justos a lo largo de los siglos y todavía no ha visto a Abraham lo mejor. Todavía no ha visto a Abraham en Apocalipsis 7. Cuando Abraham vea la multitud de todo pueblo, etnia, lengua y nación, dirá, ¿y estos son mis hijos? Tú eres el Padre, porque tuviste fe en mí. La máxima prueba de fe la culminaste. Y no te lo mereces, pero te la entrego. Maravilloso, ¿verdad? Y haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Si es que se puede contar el polvo de la tierra. Tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre esta tierra a lo largo, a lo ancho, pues a ti te la daré. Investiga, disfrútala, lo que no le permitió a Moisés, ¿verdad? Entonces Abraham alzó su tienda, se fue y habitó en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y allí edificó otro altar al Señor. O sea, un lugar de culto. Maravilloso. Abraham, donde iba, levantaba un lugar de culto y ahí oraban. Luego, esto de que la iglesia es algo moderno, que la sinagoga la crearon en la diáspora, desde el principio se levantaban altares para adorar al Dios vivo. Y en torno a ese altar se reunían para alabar su nombre. Amén.